Saludos familia, yo soy Frenchy. Bienvenidos al segundo season del Octágono. Luego de una larga y necesaria pausa en la que el Señor ha hecho demasiadas cosas buenas y lindas, estamos listos y contentos por poder continuar con esto que sabemos que nació en su corazón. De hecho, también estamos súper agradecidos del apoyo que nos han mostrado desde el lanzamiento y de esas personas que se han acercado en algún momento en los tiempos recientes cuestionándonos cuándo continuábamos con el podcast y dejándonos saber su aprecio e interés por los temas. Aún nos queda material del primer season que compartirles, pero nos parece muy necesario arrancar con este tema que tiene tanta vigencia y urgencia en el momento que vivimos, tanto para los puertorriqueños que viven en Puerto Rico como puertorriqueños y otros latinos que viven en los Estados Unidos, y que este podcast estaba planificado desde el episodio 2 del primer season. Así que el material que nos queda se lo vamos a estar compartiendo pronto, pero el tema de hoy, sin más preámbulos, tenemos con nosotros a nuestra amiga, la licenciada Ada Enríquez, ex candidata a la comisaría residente y gobernación de Puerto Rico, para conversar sobre el tema cómo votan los hijos en el calentón y allá en la nieve. Así que quédate y comparte esto a tus familiares, redes y amistades, que hay demasiada gente que necesita escuchar. Saludos, Ada. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Este podcast y tema estaba agendado desde la otra vez que viniste, y salvo algunos detalles específicos de cosas que han ocurrido, la problemática o dinámica que veíamos y que vemos recurrentemente en las personas, específicamente en los cristianos a la hora de votar o expresar su inclinación, es alarmante y todavía permanece. Gracias, Frenchy, por tenerme aquí, ¿verdad? Y para todos tus seguidores, para mí es siempre una bendición estar contigo. Yo diría que desde ese podcast que tuvimos la oportunidad de compartir, la cosa se presenta de una manera más crítica a la que nosotros pensábamos en aquel momento, así que agradezco la oportunidad de hablar sobre este tema. No, definitivamente gracias a ti, el privilegio es nuestro y de nuestros oyentes. Pero antes de ir con el tema directo, me gustaría que, como siempre, hablaras un poquito de ti, qué estás haciendo. Sabemos que decidiste no estar más con Proyecto Dignidad, pero si te parece expresarte sobre tu proceso, sobre tu decisión, pues, me parece que podría ser bueno, y que más que nada nos cuentes dónde está tu corazón y qué te apasiona en este momento. Pues mira, definitivamente después del 31 de enero, cuando fue la fecha límite para recogido de endosos, que realmente no pudimos tenerlos todos, me dediqué entonces a lo que era la educación electoral, pensando en tratar de movilizar a la mayor cantidad de personas a votar conforme a su criterio, pero participar. ¿Y por qué era eso? Porque a medida que pasó el tiempo me di cuenta que se esperaba que participara solamente el 37.5% de los electores hábiles en Puerto Rico. Actualmente, habiéndose cerrado lo que es el registro electoral, ahora alcanza la totalidad del 56.6%, que es un 2% más que la vez anterior, pero definitivamente no hubo la reducción que se estaba esperando. Así que, bueno, en medio del panorama que se presentaba delante de nosotros, pues creo que como quiera vamos a tener la oportunidad de escoger por algún tipo de mayoría de votos a la persona que va a dirigir los destinos en Puerto Rico. Dicho eso, terminado, ¿verdad? Esa fase que yo dije, eso es hasta agosto 31 que voy a estar educando, y así tuve un programa que se llama Adanora, deja que te cuente, y se dedicaba específicamente a traer esos elementos y a movilizar a las personas. Así que sé que en el último tiempo se unieron distintas iniciativas como Somos Más, ¿verdad? Muchos jóvenes en el último mes, y nosotros lo vimos con beneplácito, ¿verdad? Que pudiéramos nosotros alcanzar esta meta. Ahora me estoy dedicando particularmente a movilizar ahora a la gente a las urnas, y especialmente a las cristianas, porque ahí es donde están cifradas los mayores esfuerzos, porque encontré también que de igual manera las personas que mayormente se abstienen del voto han sido cristianas. ¿Cierto? Así que en ese sentido para mí era bien importante que pudiéramos tener también este podcast, porque entendía que era parte de los esfuerzos dirigidos hacia el 5 de noviembre. Qué interesante eso. No era hacia dónde iba ahora mismo, pero me parece, porque es algo que yo he visto mucho también, así que me parece que es un factor que también lo he podido ver en familiares, amistades. ¿Será por ese hecho de que
de que la Biblia enseña que nosotros somos de otra patria? ¿Será por un asunto de que a veces la política ha sido vista como un escenario que está lleno de mucha corrupción o que provoca a veces mucha división entre gente? ¿Qué piensas que podría ser ese Mira, factor? yo creo que hay varios factores. Número uno, que nos olvidamos de Génesis 1 del 26 al 28, donde dice que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y les bendijo Dios y les dijo, crezcan, multiplíquense y gobiernen la tierra. Ujú. Entonces, como que usualmente nosotros siempre pensamos en crezcan y multiplíquense, pero el gobierno como que nosotros le hemos pasado por encima, ¿verdad? Dice sojuzguen la tierra, y quizás no nos fuimos a buscar qué quiere decir sojuzgar, que es gobernar, eso por un lado. Entonces, en ese sentido, si nosotros no pensamos que el gobierno también fue una idea de Dios, fíjate que eso se lo dice a Adán y Eva, porque sabía que se iban a multiplicar y eventualmente iban a crecer tanto que iban a hacer falta reglas, etcétera, y eso él lo llamó gobierno. Si nosotros no entendemos eso, entonces precisamente por lo que planteas, que nuestro reino no es de este mundo, podríamos dejarlo a un lado, si bien nuestra Biblia lo que vemos es en la mayor parte del Antiguo Testamento es precisamente un libro de administración pública, que nosotros tendemos en este tiempo a espiritualizar lo que está allí contenido. Y si bien vemos continuamente cómo el Espíritu Santo, o cómo Dios, ¿verdad? Era en ese momento, el Espíritu de Jehová era como se llamaba, inspiraba a las personas, o cómo el Espíritu Santo descansaba sobre aquellos que había elegido, no es menos cierto que nosotros no lo vemos como interviniendo en el diario. Y yo siempre planteo, mira, Frenchy, ¿cuál fue el plan de Dios para Moisés? Era un plan político. Ve y libera a mi pueblo, y después le dio un montón de leyes, ¿verdad?, para establecer una nueva nación, administración. ¿Cuál fue el sueño de Dios para José? Era un sueño político. ¿Cuál fue el sueño de Dios para David? Y lo digo porque ninguno de ellos tenía en su corazón servir desde el gobierno. Todo eso fue por inspiración de Dios, porque para ese fue el propósito para que ellos fueron creados. Entonces, ¿qué pasa? Interesante. A medida que nosotros nos apartamos de eso, entonces no entramos a influenciar en ese ámbito de gobernanza y efectivamente nos encontramos con la corrupción. En el caso de los Estados Unidos, que se plantea la Constitución basado en que el hombre podía autogobernarse si tenía a Dios en su vida, porque esa es la plataforma. La Constitución se basa en esa creencia de esa posibilidad. Por lo tanto, si nosotros tenemos entonces una generación que se abstiene de intervenir o que no ve a Dios como su centro, la Constitución de Estados Unidos no sirve. Y en ese sentido también es la que inspira a la de Puerto Rico. A donde vamos ahora es que como cristianos nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que faltan y que el gobierno efectivamente nos afecta, y un poco tenemos que acercarnos a lo que dice la Biblia, que si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, pues entonces nos es contado por pecado. Y yo nunca se me olvida en aquel podcast que dijiste, y estamos votando contra nuestras propias generaciones, y eso me marcó. Así que eso también tengo que decirte que me impulsó entonces a ocuparme de toda esta faena educativa, y ahora de esta faena de movilizar pensando en nuestras generaciones. Qué lindo eso. Te agradezco por ese esfuerzo que haces, de verdad, porque definitivamente Dios te ha dado una gracia especial para esto. Mucho conocimiento, mucha sabiduría y una pasión que es fundamental para poder hacer esto. Y qué gran problema ese que presentabas ahora cuando hablabas, es que la nueva generación dista tanto de esos fundamentos, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los que fue plasmada toda lo que fue su constitución, que es probablemente uno de los issues tan grandes que trae hoy en día, y que vemos estos cambios tan radicales y tan distantes de lo que fue. Así que eso y todas estas problemáticas son los que traen el tema de hoy. El tema de hoy es cómo votan los hijos en el calentón y allá en la nieve. Así que, y como siempre, en el Octágono estamos suscritos a la palabra y la persona de Cristo como única autoridad y fuente de verdad. Y nos es necesario hablar sobre esta dinámica que es común en cristianos y en no cristianos, que es de poder votar por personas o plataformas de partido que no están alineadas a los principios que ellos creen, valoran o que profesan creer. En la cultura politiquera de Puerto Rico y Estados Unidos es común
que muchas personas a la hora de votar, aunque profesen ser cristianos, por decir, o ser personas de valores tradicionales, por un asunto aparente de una costumbre y cultura tóxica de competencia o por una fe en unos ideales de estatus prometidos hace muchísimos años que no se han manifestado, pero que en los que algunos han decidido poner su esperanza, muchas personas están dispuestas a separar los principios, creencias y valores que profesan, que se desprenden de enseñanzas de la palabra y del carácter y la persona de Cristo, para ejercer su voto a favor de personas y partidos cuyas plataformas, creencias y hasta proyectos están en contra de esas enseñanzas y del carácter claro y fundamental de la persona de Cristo. Y esta práctica en la que yo, siendo un embajador del reino, puedo fraccionar o separar lo que yo creo, los valores que profeso o la persona que digo ser a la hora de votar para dar mi apoyo por una ventaja politiquera, afiliaciones, control o inclinaciones emocionales a personas y o partidos con plataformas y creencias contrarias al reino del cual yo soy embajador, no solo es un disparate absurdo y una incongruencia que nos lastima la integridad de nuestra identidad, porque estamos negando lo que decimos ser, y eso provoca un montón de problemas internos, sino que ante los ojos de Dios tiene que ser un asunto bien serio. ¿Cómo tú lo ves? Wow, de verdad que te escucho y digo, pues así mismo es. Yo le decía siempre a los hermanos allá en Yabucoa que, aunque esto es de muchos años, ¿verdad? No ahora porque yo corrí a un puesto político, sino de antes. Yo siempre les decía, ok, yo no voy a estar con ustedes en la urna, pero recuerde que Dios lo ve. Refiriéndome a que no importaba, ¿verdad?, en el sentido, lo que tú me pudieras decir o lo que pudieras representar, lo importante al final del día era cómo, aún con tu voto, tú honrabas lo que tú decías en lo que creías. Mientras te escucho, Frenchy, tengo que pensar en contraste en Puerto Rico cuando se desarrolla nuestra Constitución, quizás no estábamos amparados como la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad?, en el Dios creador, pero sí, dice nuestro preámbulo, puesta nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, en la de nosotros, sí reconoce a Dios como aquel hacedor que nos inspira. ¿Y por qué? Porque era una generación que tenía temor de Dios, que aún a lo mejor no podía practicar una religión, pero tenía una noción cercana de que Dios existía y de que Dios estaba deseando que les fuera bien, que pudieran prosperar. Había esa noción general. Por lo tanto, también era una generación donde la honestidad era apreciada, donde se esperaba que tú supieras que aunque yo no te veía, tú sabes, Dios sí te veía y tú vas a tener que dar cuenta, no como el que necesariamente va al infierno, sino como el que sabe que estás teniendo dos vidas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pienso que lo que pasó fue que esa generación que estaba tan consciente de eso y que también tenía una noción muy real de la importancia de su práctica, de su acción, de por quién votaban. En el caso de nosotros, en la sección 2 de la Carta de Derechos se establece el derecho al voto. Está antes que la libertad religiosa. ¿Por qué lo menciono? Porque aunque nosotros hablamos de politiquería y del deporte nacional de la política, la realidad es que esa generación vio que era importante que todos nosotros tuviéramos no solamente participación, sino la responsabilidad por los destinos, ¿verdad?, de toda nuestra familia, porque el gobierno toma decisiones que nos afectan a todos. Un poco, yo creo que nosotros nos apartamos de esa responsabilidad. ¿Ves? Estoy hablando de la parte cultural para entonces seguir, ¿verdad?, a la parte que para nosotros es la cultura del reino también. Amén. En ese sentido, venimos de una cultura puertorriqueña que entendía que nosotros éramos responsables, que tú te ganabas el dinero con el sudor de tu frente, ¿verdad?, que el trabajo era honra, no importa qué, que uno tenía que ayudar, ¿verdad?, a su vecino, haz bien y no mires a quién. Eso eran un poco los valores culturales. Cuando venimos al reino, entonces, ¿qué pasa? Que miramos, por dar un ejemplo, el libro de Ruth. Ese libro es un libro totalmente de derecho y de administración. Estamos hablando de unas viudas que regresan, ¿verdad?, a Belén y están en bancarrota, están en quiebras. Y entonces vemos a este Booz que se dedica a ir a donde estaban los ancianos del pueblo, que serían como los jueces, ¿verdad?, para dirimir ese asunto de cómo rescatar o cómo crear una reorganización
para la familia de Noemí. Entonces ahí traigo ese ejemplo porque ahí nosotros podemos ver la complementariedad de unos valores que tienen que ver con nosotros como puertorriqueños, con este principio del reino, ¿verdad? Que es encarnado aquí como por vos, que en el diario yo puedo hacerle bien a mi prójimo, ¿verdad? Y asumir las consecuencias. En el caso de nosotros ahora, miramos el voto, esa responsabilidad directa civil, pero también esa responsabilidad entonces de reino de escoger, ¿qué? Escoger gobernantes que tengan unos criterios. En Éxodo 18, me parece que es 18:20, cuando Jetro le está aconsejando a Moisés, le dice, mira, tú no puedes gobernar sobre toda esta gente solo, tú necesitas escoger varones de verdad capaces, que no sean dados a la avaricia ni al soborno y que estén dispuestos a ayudarte. Y entonces dice que los mandó a la tribu, ¿verdad? Y las tribus escogieron quienes iban a ser esos representantes. Así que ahí fueron las primeras elecciones. Por lo tanto, las primeras elecciones no se dan en los griegos. La tenemos ya ahí desde la Biblia. La pregunta es, si ahí estaban los criterios necesarios para nosotros escoger o para ese pueblo escoger, y es lo que nosotros utilizamos dentro del reino, la Biblia, como referente, porque nosotros pensamos que en este tiempo podemos abandonar la capacidad de escoger cuando nos ha sido dada. ¿Qué hubiera pasado con aquel pueblo? ¿Verdad? El pueblo de Israel en aquel momento se dice, mira, no, escoge el que tú quieras o no escojamos nada con toda posibilidad. Se hubiesen quedado varados en el desierto porque Moisés no se iba a dar abasto para poderlo gobernar. Así que... Interesante esa perspectiva. Pues la Biblia dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en Hebreos 11:13, cuando habla de los héroes de la fe, dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen pensado en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Me parece que este issue a veces puede ser confuso, porque sí es cierto que nosotros tenemos una patria que es de la que pertenecemos totalmente, y es que es nuestra patria celestial, ¿verdad? Pero a la misma vez, mientras estamos aquí en la tierra, nos es necesario poder defender los principios y valores que ese mismo reino promueve, ¿verdad? Y que ese mismo reino no es que necesita de nosotros, pero que para que Él se establezca y para que nosotros podamos tener una crianza adecuada para nuestros hijos y poder tener una vida civil adecuada, es necesario poder hacer espacio. Y nosotros vemos una amenaza a esta realidad hoy en día que es inminente por este asunto de que la palabra enseña de que somos extranjeros y que tenemos una patria y una ciudadanía celestial. Es que muchos de nosotros hablamos de la agenda del reino, porque definitivamente Dios tiene un plan y un propósito claro, y ese plan y propósito claro muchas veces la gente lo ve desde una perspectiva bien individualista. Le gusta pensar que es el asunto de Dios conmigo y esto aquí, pero que no es para con todos nosotros, no es para el cuerpo como se supone que nosotros veamos, no es para su iglesia, no es para la novia, sino se trata de algo de Dios y yo acá en mi vida privada. Y que es totalmente incongruente que en mi individualismo y esa idea errada, yo piense que yo tengo el derecho de escoger, decidir, planificar y hasta votar en contra de la agenda del reino. Yo necesito poder suscribirme a esos principios y valores. O sea, que yo puedo ser cristiano, un hijo del rey, correcto, para ir en esa línea, pero construirle el castillo y edificar el ejército al otro equipo. Pelear en favor del equipo cuya agenda viene a guerrear y destruir la agenda del reino que yo digo pertenecer. Esto es una dinámica que la quiero hacer bien pintoresca porque es lo que ocurre, pero de lo que nos queremos desligar en nuestra conciencia. Y esto, aparte de ser ridículamente absurdo, es bien serio porque siempre que nosotros estemos peleando contra Dios, es bien serio, siempre vamos a perder, siempre vamos a hacernos daño a nosotros y nuestra familia. Y a la vez me parece que esto es bien telling,
de si yo realmente soy lo que yo creo y digo ser. Me parece que nosotros vivimos en un tiempo donde todas las ideologías woke o progresistas, ¿verdad?, se han infiltrado tanto en la iglesia que, al igual que en la sociedad, la gente puede identificarse con cualquier cosa que por definición no pueden ser. Así también nosotros estamos viendo en la iglesia probablemente muchas personas que se identifican como cristianos, pero que realmente no saben lo que esto significa ni lo que ellos son. Y esto para nada es un intento de yo decir tú sí eres o tú no eres, sino que nuestros mismos actos, el fruto que nosotros damos y nuestra obediencia o desobediencia a la palabra define quiénes nosotros somos en realidad. Sí, y quizás también un poco como le pasó a Pablo con los Gálatas, ¿verdad? Que cuando va le dice, pero ¿qué les pasó a ustedes? Si ustedes comenzando siendo espirituales, ¿qué les pasó ahora? Que realmente no están reflejando, vamos a simplificarlo así, la cultura del reino. Tú planteas muchas cosas. Número uno, cuando Cristo llega, él dice que el reino, ¿qué pasó con el reino? El reino ha llegado a vosotros, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros estemos esperando, sí, llegar al reino, lo que dice el reino entre ustedes está, la cultura del reino entre ustedes está, y después dice más, dice que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Amén. Y nos manda a nosotros, ¿verdad?, a evangelizar mientras vamos por el mundo, es decir, a dar a conocer quién es el Señor, cómo opera Él, cuáles son esos principios para nosotros poder ser bendición a toda la gente. Así que no solamente es un asunto de iglesia, donde nosotros tenemos que entender que como colectividad, mis decisiones te afectan a ti, tus decisiones me afectan a mí. Definitivo. Porque cuando el Señor nos ve como creciendo, unidos unos a los otros, ¿verdad? Y por tanto nos hace responsables. La mayor parte de nosotros no escuchamos prédicas sobre esto, pero cuando nos acercamos a la Escritura nos damos cuenta que dice que el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, ¿verdad?, empieza a crecer porque están unidos, ¿verdad?, las coyunturas y todo eso, y cuando ves, sí, pues tienes que llegar a la conclusión de que dependemos unos de los otros. En ese sentido, cuando venimos aquí decimos, ok, ¿tú crees en la vida, Frenchy? Claro. ¿Tú defiendes la vida? Claro. Entonces, eso es uno de nuestros principios claves. ¿Tú crees que esto es una vena que te va a tocar? ¿Tú crees que tú como papá debes poder tomar decisiones sobre tus nenas menores o debería el Estado decirte qué es lo que tienes que hacer con ellas? No, absolutamente debo yo poder decidir cómo las voy a criar. Ok, pues mira, siendo así, ¿cómo será posible que nosotros decidamos no votar y en ese sentido permitir que plataformas o planes de gobierno vayan totalmente en contra de la protección de la vida del ser humano? ¿Cómo nosotros podríamos permitir que personas vayan en contra de la autoridad natural y divina, porque es dada por Dios, de los padres a criar a sus hijos conforme a sus convicciones? Por ejemplo, hay algunas plataformas actualmente de gobierno que parecerían tener una buena intención y establecen que van a adoptar cursos que tengan que ver con el manejo de emociones para los niños. Pues si el gobierno va a enseñarle a nuestros hijos cómo manejar las emociones, ¿para qué necesitan padres? Sí, tiene gran apariencia de bondad. Claro, y cuando nosotros, y a lo mejor para el candidato ni siquiera está pensando que eso es un despojo, pero es que al candidato no le corresponde eso. A quien le corresponde ver eso es a ti y a mí, pero si nosotros decimos realmente no tiene que ver, esas personas podrían llegar, pero no solamente es que pueden llegar, ¿con qué dinero ellos estarían tomando decisiones en contra de nuestros hijos? Con el dinero tuyo y mío. Entonces, cuando tú lo miras, ven acá. Si Dios, ahora voy a hablar, ¿verdad?, en nosotros en cristianos, si Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata y es dueño de mi dinero, pero me ha confiado la administración, ¿cómo yo voy a permitir que venga esta otra persona a utilizarla no solamente en contra de lo que Dios ha establecido, sino también en contra de mi familia? Y yo quemándome ahí las pestañas para patrocinar y promover una serie de políticas administrativas que son totalmente contrarias a lo que es mejor. ¿Y cómo Dios verá eso, esa falta de diligencia? Disfrazada a lo mejor de santidad, Sí, en de alguna espiritualidad, medida. claro,
Claro, porque no lo estamos viendo. Entonces, no podemos decir que en la Biblia no vemos una responsabilidad directa por la gobernanza, porque mira, vamos ahí, nosotros vivimos en una democracia, que en ese sentido ahí nuestros padres de la Constitución de Puerto Rico dijeron, no, tienes que votar directa, libre y de una manera igual, ¿verdad? Querían asegurarse que nosotros tuviéramos parte de esa gestión, quizás porque venían de gobiernos de monarquía, de gobiernos militares, dijeron, esto es sumamente importante. Pero en la Biblia vemos, en el libro de Esther, a Mardoqueo, ellos vivían bajo una monarquía. No solamente vivían bajo una monarquía, realmente ellos vivían subyugados. Y vemos un Mardoqueo que cuando al rey que le iban a hacer algo mal, él, ¿qué hizo? Aunque este rey lo estaba subyugando, él dijo, mira, hay dos eunucos que quieren matar al rey. Él abrió su voz porque eso era injusto. Y como él quería preservar la vida, porque la cultura del reino preserva vida, aunque sea supuestamente de alguien que no piensa como tú, lo hizo. Pero también vemos un Mardoqueo que cuando el gobierno está tomando decisiones que tenían que ver con la adoración, con la relación de él con Dios, o sea, con los principios, con la cultura del reino, pues él decidió no ceder y no inclinarse ante Amán. Pero fue el único que lo hizo, el resto se dobló. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero si es más que yo soy el único que voy a votar en casa, no voy a hacer la diferencia. Sin embargo, vemos cómo la fidelidad de Mardoqueo obró para poder proteger a Esther, pero también para poder proteger la nación. Y lo traigo porque quizás estamos teniendo esta conversación y a lo mejor algunas de las personas que nos van a escuchar dicen, pero es que en casa, imagínate, yo soy la única o el único que puedo votar, a lo que ellos, no importa. Si tú eres el único, empieza a dar el ejemplo, empieza a hacer luz y claro, al acercarte a votar, tienes que mirar qué es lo que están proponiendo. No sea que escuchemos un buen discurso, veamos una buena ejecución de algún candidato, algunas de las posiciones, pero sus políticas van en contravención con los mejores intereses para nosotros y para nuestra parentela. Definitivo. Me parece que sí, como iglesia hemos tenido una postura muy pasiva con este asunto y viendo las redes y viendo distintos ministros que yo sigo, veo que hay quienes están divididos, hay quienes en esta temporada escogen no querer opinar mucho sobre los temas, porque a veces implica casarse con X o con Y y a lo mejor pudiera afectar sus seguidores o hacer que algunas personas lo vean de X o Y manera. Y hay otros que no, que entienden que es una responsabilidad imperante para nosotros poder crear un espacio para lo que el Señor tiene para nosotros. No solamente de ir y ejercer nuestro voto, sino que a la hora de votar, al igual que la de tomar cualquier otra decisión, los hijos debemos votar de acuerdo a nuestra cultura. De hecho, si lo hiciéramos, como la mayoría de los puertorriqueños se identifican como cristianos, más del 90%. Al votar dentro de la cultura del reino, probablemente tendríamos un país muy distinto. Lo mismo en los Estados Unidos. Allá están los republicanos y los demócratas. Y acá, aunque hay más de dos partidos, que está el PNP, el Partido Popular, el Independentista, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, la manera a lo mejor más correcta de identificarlos para nosotros es como derecha o izquierda. ¿Te parece? Podríamos hacerlo así, yo lo veo tan mezclado que pienso que no es tan sencillo. Yo creo que podríamos ver quizás su discurso público y clasificarlo en derecha e izquierda, pero hay mucha mezcla. Yo te diría que básicamente los partidos cuando los miramos tiene gente conservadora dentro de ellos, tiene gente sumamente liberal dentro de ellos. Hemos generado esta mezcla por falta de educación e información e incluso porque los líderes de los partidos también lo han hecho así de una manera conveniente, ¿verdad? Sí. El decir, sí, nosotros, ¿verdad?, creemos en la familia, pero vamos a darle este derecho a las mujeres. Ese es como el problema dentro del problema, porque una cosa es la plataforma del partido y otra cosa entonces son las personas que están adentro que pueden expresarse, pudiera ser a conveniencia de una manera en algunas esquinas que es contraria a la plataforma del partido, pero me refiero basado en los valores y creencias que la plataforma del partido defiende. O sea, que este partido es más de derecha o este partido es más de izquierda. O sea, que en Puerto Rico
el Partido Independentista, Victoria Ciudadana y el Partido Popular se supone que son partidos de ideología de izquierda, ¿verdad? Y Sin embargo, ahora, eso es lo que se supone. Pero ahora me parece que el candidato está tratando de presentar, de presentar, o así es que lo describe, por eso te digo es que es una mezcla. Sí. Él dice, no, nosotros somos ahora el partido del centro. Pero es del centro progresista, porque entonces el PNP, que es el Partido Nuevo Progresista, aunque se presentó inicialmente, yo creo que sí, que cuando inició tenía unos principios republicanos conservadores. Eso iba. Pero la realidad es que ahora no es así. Correcto. Por tanto, se supone que tanto el partido PNP y Proyecto de Dignidad son los partidos conservadores en Puerto Rico, ¿verdad? O tradicionalmente era así. Pero en los últimos años hemos visto que una vez algunos de sus líderes se suben arriba, votan lo que era la tradición y la plataforma del partido y se expresan a favor de algunos issues que son conocidos por todos hoy en día, que están en contra de los valores tradicionales, como la ideología de género, como el aborto. Así que en la práctica, ese partido ya, aunque se cante como conservador, nosotros vemos que hay una fuerza muy grande del partido a la hora de ejercer que demuestra que ellos están dispuestos a moverse hacia otro lugar. Bueno, ahí tendríamos que hablar otra vez de los líderes, porque cuando examinas el historial legislativo te vas a encontrar que mucha de la legislación que ha sido aprobada ha sido promovida o sustentada por candidatos, ¿verdad? O funcionarios, legisladores del Partido Nuevo Progresista. Nuevamente porque como ellos están ahí con esa mezcla, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahora mismo se aprobó el reglamento para establecer los lineamientos para la práctica del aborto con relación a niñas menores de 16 años. En ese caso, si bien esto surge a causa de una investigación que inició la senadora Rodríguez Bebe, que es del partido Proyecto Dignidad, no es menos cierto que quien hace la reglamentación, entonces es el PNP. Y en este caso, un gobernador que es demócrata. Entonces, a lo que voy es, por eso te decía, es que a lo mejor ella lo hace como tratando de remediar un asunto, ¿será? No, ella, es producto de una investigación que ella hace como legisladora. Ella no puede hacer el reglamento porque ella no está en la rama legislativa, en la rama ejecutiva. Lo que yo digo es que en este sentido ves, por un lado, un partido conservador, pero ves entonces a un gobernador que es demócrata, pero que también tiene una base conservadora, responder a este reclamo, siendo PNP. Entonces, claro, nuestra situación no es tan sencilla. Es fácil quizás respecto al Partido Independentista y quizás respecto al partido, a Proyecto Dignidad, en el sentido de que son los extremos, ¿verdad? Los podríamos identificar como extremos, pero cuando vamos al Partido Popular y al Partido PNP, que tienen ciertas plataformas, también tenemos que ver la ejecutoria de las personas que están allí, ¿verdad? Como funcionarios o como candidatos, porque allí vamos a encontrar también personas que son conservadoras. Entonces, ese trabajo ahora que nos toca a nosotros por haber abandonado la oportunidad de formar líderes, por haberle dicho a nuestros niños que realmente la política es sucia, porque se corrompió, pero antes de corromperse no dejamos de formar líderes. Porque, por ejemplo, cuando buscan a Daniel y a sus amigos, los buscan porque ya ellos estaban preparados para ser gobernantes en sus tribus. Eran lo mejor, pero ellos tenían apenas que 17 o 18 años. Y ya estaban preparados para ¿qué? Para ejercer las funciones administrativas públicas para las familias de su tiempo. Así que vemos que realmente hay una tendencia a formar personas para los distintos ámbitos del diario, ¿verdad? Sea para la banca, sea para la gobernación, sea para la judicatura. Y nosotros un poco empezamos a establecer esta relación con Dios, que es tipo reino con milagros, ¿verdad? Señales y prodigios y una vida íntegra, pero no una que necesariamente llene todos los ámbitos, ¿verdad? De la esfera de nuestro diario. Y ahora vemos que es necesario ocuparlas. Definitivo. Desde mi perspectiva, que está más arraigada a los issues que tienen que ver, que confrontan la agenda del reino y las cosas que son contrarias a la Biblia, pues aunque tradicionalmente o en términos de la plataforma un partido se cante
como conservador o de centro o lo que sea, tan pronto un partido crea legislación o favorece una legislación en favor del aborto, pues ya lo que él decía hacer, pues ya definitivamente no lo es, por lo menos para mí. Yo no puedo pensar que ese partido defiende los valores tradicionales una vez se me fue para esa esquina, ¿ves? O si me está apoyando como pasó con el gobernador que tenemos hasta el momento, que se expresaba en favor de la educación con perspectiva de género, pues entonces yo tengo que verlo como que independientemente que ese fuera el partido conservador en el pasado, antes de que existiera Proyecto Dignidad, es evidente que sus líderes y que ha habido un movimiento en su interior que los lleva hacia otro lugar. Y es importante aclarar para los que llevamos más añitos en este planeta, que la definición de izquierda y derecha ha ido cambiando con el tiempo. Particularmente la de izquierda. Hace algunos años atrás, en Puerto Rico, la izquierda era el PIB. Eso era la izquierda. Cuando yo entré a la YUPI en el año 97, yo era independentista. Y yo defendía a capa y espada esos ideales. Yo andaba siempre con camisas del Che y de Albizu, iba a las marchas y defendía ese ideal. En aquel entonces, ser de izquierda o creer en el ideal marxista y socialista era por el medio que sea, específicamente por la fuerza. Esa era una característica que tenía la izquierda que hoy en día no es así. Hoy en día la izquierda se pinta el pelo de color y se graba llorando ficticiamente en el celular mientras se queja por el abuso que es su horario de trabajo o las condiciones de trabajo, por las muchas asignaciones que le mandaron en la escuela, porque no le llamaron el pronombre con el cual ellos se identifican, aunque ese pronombre no guarde relación con la biología. Y entender esta realidad de cómo se ha movido de ser aquellos guerreros, personas que eran acérrimos en esa idea, hacer estas otras personas con unas ideas que son blandas y que usan unas estrategias, es un poco complicado de entender que el corillo de izquierda hoy en día no es necesariamente aquel corillo que ponía bombas y que daba la vida por un ideal y que así hicieron muchos. Sino que son unas personas que hoy en día a muchos de nosotros nos parece que sus conductas son risibles. Son estas personas que solo aman más a los animales que a las personas. Muchos de ellos no necesariamente se pintan el pelo de azul y andan llorando en un teléfono. A veces andan vestidos de traje y corbata y se presentan como gente que es bien respetuosa, tolerante, de perspectivas abiertas, a favor de todo y bien inclusivo. Así que es bien confuso poder tirar la raya de lo que era izquierda antes para nosotros y lo que es la izquierda hoy en día. Pero detrás de la fachada blanda y suave y de la mucha apariencia de bondad son ideas socialistas y marxistas que son anti-Dios las que están estableciendo ese discurso, aunque ellos mismos que lo profesan no lo entiendan. Y es necesario también aclarar, porque algunos dirán, no, los populares no son, ni los PNP son, porque ellos son capitalistas. Entendemos lo que tradicionalmente se pensaba. Pero, por ejemplo, en las elecciones pasadas tuvimos a un candidato como Bernie, por el Partido Demócrata, que era un candidato de una línea socialista fuerte. Y entonces vemos que ha habido un surgir dentro del Partido Demócrata y nosotros lo que hacemos es hacer segunda voz acá, aunque tengamos mucho partido, en el cual muchas personas que están dentro del partido y que antes podían ser conservadores, hoy son personas que tienen una ideología y preferencia que es socialista, socialdemócrata, ¿verdad? Y que, pues, por sus ideas probablemente all inclusive del socialismo han ganado mucho auge y rige la mayoría de las discusiones sobre los temas principales de interés, por lo menos para nosotros aquí. En Puerto Rico las plataformas no distan mucho unas de otras, de manera que si nosotros miramos, hoy en Puerto Rico tenemos dos partidos que se fusionaron en uno para las elecciones. Unos dicen creer en la independencia full y otros dicen que están abiertos, ¿verdad?, a lo que pudiera pasar. Dame un brequecito sobre eso y quiero puntualizar primero que tenemos una agenda globalista, ¿verdad? Esa es la agenda de la Organización de las Naciones Unidas. Correcto. Que tiene todas esas ideas de las que estás hablando y que eso ha permeado, ¿verdad?, toda esa ideología marxista, etcétera, y no podemos negar la influencia. Tan es así que la plataforma del Partido Popular Democrático acoge, ¿verdad?, yo creo que son 17 principios de
sostenibles, ¿verdad? Para una economía sostenible, que es directamente desde la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos un Bernie Sanders que se entendía que era el más socialista del Partido Demócrata, que ahora dijo, oiga, yo no puedo apoyar a Kamala porque lo que ella está trayendo a Kamala Harris no es el socialismo en el que yo creía. Y se apartó de ella. Y lo traigo ¿por qué? Porque igualmente sabemos que Biden y Kamala Harris está de acuerdo con la agenda global que tiene que ver con, es antidios, ¿verdad? Y definitivamente también es contraria a que nosotros mantengamos nuestros derechos naturales o nuestras libertades y soberanía, ¿verdad? Ese gobierno va dirigido a que los países puedan renunciar a su soberanía y establecer este gobierno mundial. Antes era la Agenda 2030, ahora es la Agenda 2045, ¿verdad? Porque ahora está el Pacto de Futuro. ¿Verdad? Tuve que detenerme un poquito ahí cuando hablaste de eso, porque esa influencia la vemos en Puerto Rico. Por eso. Y definitivamente mucha gente no está tan consciente y particularmente esta agenda ha identificado a ciertos grupos de resistencia que no son sino personas que profesan la fe cristiana, que no están dispuestos a ceder la libertad con que Cristo los hizo libres, ¿ve? Y tampoco a Nosotros. Claro, muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros, porque no todos han entendido a lo que están expuestos. Y entonces es ese sentir de que sabemos que nosotros tenemos una responsabilidad, que nosotros también tenemos unos derechos junto con ellos, y en ese sentido el hablar de toda esa ideología tan amplia que te permite tú pensar lo que sea y comportarte como sea, aunque realmente estés demostrando que necesitas algún tipo de ayuda, ¿verdad? Ellos no lo ven bien. Entonces nosotros nos resistimos a simplemente dejar que la persona vaya por la vida necesitando ayuda sin nosotros extendérsela. Así que nada, quería hacer Qué bueno que hablaste de la agenda globalista, porque eso es lo que quería hablar. Estaba tratando de presentarlo en otras palabras, que nosotros podemos tener unos cuantos partidos que se cantan en alguna que otra manera distinto, pero cuando vemos en la práctica los hechos que ellos quieren defender realmente son homogéneos. Tanto que permitió que dos partidos que tenían un ideal que antes hubieran estado en guerra, ¿sabes? Victoria Ciudadana y el PIB, hace 20 o 30 años atrás jamás se hubieran podido unir, porque tan pronto los del PIB pensaran que ahí hay estadistas, ¿me entiendes? Eso es como el agua y el aceite, ahí no existe ningún tipo de break. Pero no solamente ellos, sino que podemos ver que tanto los populares como los PNP en su plataforma ya han ido corriendo tanto que pues todos ellos están defendiendo derechos de aborto, todos ellos están a favor de educación con perspectiva de género, así que a todos ellos, aunque ellos se hagan llamar dentro de lo que es civil o políticamente hablando, más de centro o de cualquier otra cosa, realmente para el reino ellos representan la izquierda, porque ellos son los que se oponen a la agenda del reino y no nos queda básicamente espacio. Ocurre aquí con todos esos partidos y ocurre allá afuera con el Partido Demócrata, que sus políticas son tan opuestas al reino que ser demócrata hoy en día no es lo que era ser demócrata hace 20, 30 años atrás. La línea se ha corrido antes, que antes tú podrías decir, yo soy cristiano y soy demócrata, claro. Pero hoy en día un cristiano no puede decir, yo voy a votar por el Partido Demócrata, porque estás literalmente diciendo, me voy a poner la camiseta del equipo contrario a la agenda del reino. Sí lo pueden hacer porque lo hacen sin examinar efectivamente las plataformas, ¿verdad? Pensando en los programas, ¿verdad? Y en los beneficios que tiene, pero no mirando, lo digo en ese sentido, correcto, que el desconocimiento... Sí, que eso les ayuda a desconectarse y poder hacerlo. Mira, quiero hablar de lo que mencionas de la alianza, porque esa alianza, aunque nosotros seguimos llamándola así, el Partido Independentista y Movimiento Victoria Ciudadana fueron al tribunal, ¿verdad?, buscando que le validaran esa alianza, y llegaron a ir hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico no se la validó. Ellos como quiera siguieron haciendo este tipo de arreglos. Y lo menciono
porque esto te demuestra que estas personas no están dispuestas a regirse por la ley y el orden que nosotros tenemos establecido. De igual manera tenemos a un candidato que está como presidente, porque esto es importante, porque para nosotros nuestro principio está en que ponemos la confianza en el Dios Todopoderoso. Para el puertorriqueño, Dios está dentro también de la gobernanza. No es que se establece una doctrina religiosa, no es que se establece un estado confeso, pero sí se reconoce su existencia y de ahí es que parte todo lo demás. Entonces, el candidato que tenemos actualmente, cuando fue senador, él protestó el cumplimiento con la Constitución de Estados Unidos y con la de Puerto Rico porque no le ve validez ni cree que es legítimo. Entonces, una de las preguntas que uno tiene que hacerse para aquellas personas que están considerando votar por él es, ¿cómo vas a votar porque no cree en la ley y el orden? ¿Cuál sería el Estado de Derecho que va a establecer? Y Frenchi, quiero que sepas que por lo menos hay 111 instituciones o comisiones o agencias que establecen su plataforma. Nosotros tenemos alrededor de, yo creo que son como 120 y pico de agencias, que para mí es mucha, pero a lo que voy es, si estás estableciendo 111, básicamente lo que tú quieres es establecer un gobierno totalmente nuevo. Que ya no lo ha establecido nada para que lo empecemos a considerar, porque estamos hablando de plataforma y en esa plataforma no está Dios. De hecho, una de las cosas que planteaban era cerrar o no validar las iglesias escuelas, que son extensiones, ¿verdad?, para muchos de la creencia en el Señor. Así que, como bien dices, efectivamente tenemos estos partidos que cuando lo miras casi los cuatro, ¿verdad?, están buscando el mismo tipo de políticas, pero tengo que decir que en el caso del partido PNP sí se aprobó en este tiempo en este pasado cuatrenio, una carta circular en las escuelas para establecer un currículo de equidad y valores. No es menos cierto que, como quiera, conocemos de casos donde los maestros, ¿verdad?, a discreción están enseñando otras cosas y se ha intervenido, o en algunas escuelas también se pretende proteger el uso de pronombres, ¿verdad?, que pueda pedir algún estudiante que es contrario al sexo biológico de nacimiento, y estamos hablando de menores de edad y el papá no lo sabe. Así que un poco lo que tú dices, aunque no esté puesto en blanco y negro, en la práctica puede existir y nosotros tenemos que estar apercibidos sobre eso y saber cómo lo vamos a manejar. Sí, sobre estas políticas que se distancian de nuestros valores, ahorita mencioné que cuando yo entré a la UPI era independentista, ¿verdad? Y yo no sé si tú recuerdas, a mediados de los 90 hubo un movimiento bien fuerte de rock en español en Puerto Rico, ¿verdad? Y el adoctrinamiento de la música de rock en español era totalmente socialista en sus letras, era bien fuerte hacia esa esquina. Y movió a muchas personas hacia el ideal, muchos compañeros, amigos, músicos y jóvenes, su mentalidad, independientemente de cómo habían sido criados o cómo votaran sus padres y sus preferencias, fue movida hacia el independentismo, aunque fuera algo que pareciera ser común en la juventud, ¿verdad? Ese ideal me duró hasta que yo fui a Cuba. Yo entré a la UPI en el 97 y yo fui a Cuba en el 2000. Y cuando yo fui a Cuba, yo puedo decir que yo no fui a Cuba como va un turista, porque yo fui en un viaje misionero a Cuba. Y cuando yo fui a Cuba, nos quedamos en un hotel en La Habana, pero salimos y fuimos por toda Cuba, de manera que yo dormí en casas de gente en Pinar del Río y estuve por Guantánamo. Así que corrí toda Cuba y cuando llegué allá, empecé a ver el resultado de los héroes que yo seguía. Te dije que usaba t-shirts del Che. De hecho, yo fui a Cuba con mis t-shirts del Che. Y el resultado del régimen que muchos de nosotros anhelábamos para Puerto Rico, porque pensábamos que la idea de la igualdad era una idea buena, ¿verdad? O por lo menos la utopía que se vende detrás de esa idea. Cuando llego allá me doy cuenta que la gente, lo que había común en todo, no solo en otros pueblos, sino en La Habana también, era una miseria constante, una mordaza, en la que la gente no podía mencionar el nombre de Fidel. La gente, para hablar de Fidel, si acaso el que se atrevía, hacía, queriendo decir el de la barba.
porque no podían hablar nada en contra de Fidel ni del Estado, porque eso era una amenaza seria para sus vidas y para sus familias. Y hay testimonios de muchos hermanos y cristianos allá que fueron hasta matados, ¿verdad? Familias, mujeres violadas, etcétera, etcétera, en la persecución que hay con el cristianismo y que ha habido en Cuba a través de los años. El pensamiento progresista y woke que fundamenta la plataforma del Partido Demócrata en los Estados Unidos y que, aunque ellos no se consideren de izquierda, es el pensamiento que está fundamentando las plataformas de la mayoría de los partidos aquí en Puerto Rico, tiene unos cuantos puntos que me parece necesario plantear por la relevancia que tienen para nosotros a la hora de votar, que son los que para mí hacen que sean un descarte del saque, por yo decir, ¿verdad? Por ejemplo, la eutanasia o el suicidio asistido, ¿verdad? La autopercepción, que es esta que dice que yo puedo ser un avión, yo puedo ser un oso. Ni siquiera tengo que ser algo vivo. Puedo ser una cosa. Puedo ser alguien de menor edad que lo que soy o del sexo opuesto. La educación con perspectiva de género, que se desprende de la autopercepción, pero que entonces persigue que a los niños pequeños desde edades tempranas se le empiece a dar acceso a material sexual que es altamente fuerte, ¿verdad? Permíteme un momentito, Frenchy, Sí. ¿verdad? Porque a lo mejor muchos de las personas que nos escuchan lo que han tenido la oportunidad es solamente estar expuestos a una promoción que dice perspectiva de género es para evitar la violencia doméstica y para que se pueda valorar, ¿verdad?, las aportaciones de las mujeres, de tal manera que no sufran a causa del machismo, etcétera. Y si bien es cierto que nosotros tenemos un problema de violencia, no es menos cierto que se ha utilizado una buena intención o una buena causa para justificar entonces decir que vamos a establecer este tipo de educación que, como bien tú estás diciendo, es totalmente ajeno a lo que tiene que ver con una agenda de respeto. Correcto. Lo que trata es de sexualizar a nuestros hijos, de hablar de los derechos reproductivos de los menores, que no es menos cierto que es acceso a menores de edad al aborto, que cuando dice derechos sexuales no es otra cosa que exponer nuestros menores que no están desarrollados ni tienen la capacidad de consentir a relaciones íntimas que con toda posibilidad van a ser objeto de algún tipo de explotación sexual. Lo quería decir porque desde el 2006 aquí en Puerto Rico se había aprobado una legislación indicándole a la Procuradora de Menores y al Secretario de Educación, a la Secretaria, si esa era quien estaba, que pudiera desarrollar un currículo de perspectiva de género buscando erradicar la violencia doméstica. Y pasaron los años y no la aprobaban porque realmente no tenía que ver con igualdad humana. Quiero decirte que en la sección 1 de nuestra Carta de Derechos, que habla de que no se va a discriminar por razón de sexo, etcétera, dice que la instrucción pública va a encarnar estos principios de igualdad humana. O sea que ya está allí y yo no sé, pero yo fui a la escuela pública y nunca vi, primero, que la mayor parte de los maestros que teníamos siempre fueron mujeres. Uh-huh. Nunca yo escuché a una maestra decirme, yo soy la maestra y tú eres una niña, pero realmente Pepito vale más que tú. Y tú tienes que ser una esposa y tú tienes que estar subyugada. Eso no se enseñó, siempre se enseñó igualdad y se enseñó respeto. Nada, quería dejarlo ahí porque lo que dices es correcto, pero quizás alguien que lo único que ha escuchado es lo otro dice, no, es que hace falta. Y realmente lo que necesitamos es continuar afirmando lo que es la igualdad y no permitir que sexualicen a nuestros niños. Correcto. Desde que estas ideas se han infiltrado en nuestras escuelas, ¿verdad? Particularmente en los Estados Unidos, pero también aquí en Puerto Rico, muchos hemos visto en las redes los libros que han muchos maestros intentado utilizar. La estadística revela que la edad promedio en que los niños tienen acceso a pornografía en los Estados Unidos y Puerto Rico es los 3 años.
a los 3 años de edad. Y eso para ti y para mí probablemente nos parece algo absurdo, ¿verdad? Porque no guarda ninguna relación, pero el adoctrinamiento que se le está haciendo a los niños pequeños desde edades tempranas, lo que esto resulta luego por sus hermanos que llegan a la casa, por las ideas que están comprando los padres, está haciendo que estos niños estén expuestos a estos materiales y a estas ideas a unas edades que no es solo alarmante es cualquier edad de escuela. Estamos hablando a una edad que desde tan temprano lo que viene es a fragmentar todo lo que ellos son por dentro y adoctrinarlos hacia la propia destrucción, ¿verdad? Preparar el camino para que luego estos niños tomen las decisiones de una agenda intencional que es totalmente en contra del reino. Eso es correcto, pero ahora lo que tú estás hablando es, ahora no estamos hablando de perspectiva de género en las escuelas, ahora estás hablando de la sexualización que viene por el acceso a la tecnología, ¿verdad? Bueno, para aquellos que nos están escuchando, de hecho, se entiende que desde la edad de 6 a 17, al menos el 90% de los niños y niñas tienen acceso a la pornografía. Pero de igual manera te tengo una buena noticia y es que los expertos dicen, aún los psicólogos y los psiquiatras, que quienes están mejor preparados para darle a los niños las herramientas que necesitan para poder filtrar información y de inmediato entran en contacto, saber qué hacer, somos nosotros los padres. Así que tenemos que entender que cuando le damos acceso a tecnología, tiene que ser supervisada dependiendo de la etapa que está, ¿verdad? Hay una serie de cuidados que nosotros tenemos que tener, que no podemos simplemente decirle, vete a entretenerte con el celular o con la laptop. Sí, y que tenemos que luchar por el derecho a poder educarlos de acuerdo a nuestros principios, que no pase como ya está pasando en algunos estados de los Estados Unidos, Los Ángeles, Massachusetts, donde si el padre se opone a algo de lo que la escuela le adoctrinó al niño y el niño dice que se identifica de otra manera, se lo quitan al padre y le quitan la autoridad de poder decidir sobre el niño. Así que esta es una de las amenazas a las que nos enfrentamos cuando abrazamos estas ideas. Para mí, votar en las elecciones, si yo estuviera allá o acá, es bien sencillo, porque yo no puedo entrar en los pormenores de si este partido se canta X cosa o Y cosa. Yo tengo que ver en la práctica lo que hemos visto, que aunque yo como hijo de pastor criado en esto, he participado de muchas actividades y eventos en los últimos años, donde he visto cómo partidos que se hacían llamar tradicionales o conservadores se acercan buscando una oportunidad de poder accesar al pueblo, de poder dar un mensaje o de poder ligarse en alguna medida para tratar de atraer el voto. Y muchas veces vi cómo ellos venían hoy y querían coger el micrófono en X o Y lugar para pronunciarse a favor de las ideas y los intereses de la iglesia, y al otro día o 2, 3 días después estar viéndolos en una entrevista y estar diciendo algo totalmente lo contrario. Por ejemplo, estar diciendo que están a favor de la iglesia, de los intereses de la iglesia, y 2, 3 días después estar diciendo que están a favor del aborto porque eso es un derecho de la mujer, cuando es totalmente lo contrario a lo que habían dicho días anteriores en X o Y evento. Así que yo, lejos de descansar en lo que ellos traten de cantarse, yo veo lo que son sus acciones y lo que han sido en los últimos años. Así que, aunque ellos se canten como conservadores, vemos que se trepan al poder y luego legislan a favor de lo que endulza al pueblo, de lo que les quita a lo mejor ciertos problemas. Se esconden detrás de que eso viene de allá, de que yo no puedo hacer nada. Y entonces, pues para mí, yo si estuviera allá afuera, tendría que votar por Trump. Si estuviera acá en Puerto Rico, o estando acá en Puerto Rico, tengo que votar por Proyecto Dignidad, y esto no significa para mí que yo estoy del todo de acuerdo con ninguno de los dos. Yo no voto por personas. Por ejemplo, si en Estados Unidos los representantes del Partido Republicano fueran Biden o Kamala, independientemente de los flojos que yo pienso que ellos pudieran ser, yo votaría por ellos porque yo no voto por candidatura. Yo estoy votando por una plataforma que se alinea a los principios del género, y estoy escogiendo entre una plataforma que pretende defender los principios del reino y otra plataforma que para mí es evidentemente satánica, porque si pretende normalizar el suicidio y decir yo te ayudo a que te vayas para el otro lado, está en total
en total y contraria dirección al mandamiento de no matarás. Igual que si pretende normalizar el aborto y disfrazarlo que eso es un derecho de la mujer, porque este es mi cuerpo y mi derecho, cuando en realidad es otro cuerpo y es otra vida que le deberían ser respetados los derechos propios, pues entonces estamos entendiendo que no solamente está en contra del mandamiento de no matarás, sino que viene a querer tergiversar la verdad y cambiar los discursos, tratando de seducir los votos o de seducir la gente con ideas que pudieran ser acomodaticias para algunos. Y de este engaño yo puedo hablar en mi carácter personal, porque yo no he participado de lo que es un aborto, pero ayer cumplió mi hija mayor 13 años. Vera, cuando lo digo como que tiemblo un poco. Pero la que realmente debería ser mi hija mayor sería Mila. Y Mila, el Señor partió con el Señor a los 8 meses y medio de embarazo. Y para contar un poco de la historia y tratar de traer la perspectiva que me parece importante o relevante, cuando nos enteramos del embarazo, en la misma primer cita, nosotros escogimos un doctor MI, cristiano, porque iba de acuerdo a nuestros principios. Así que en la misma primer cita, el doctor nos dijo que era varón. Así que no era Mila, era Liam originalmente. A los 4 meses de embarazo descubrimos que Liam no existía, que era Mila, y eso fue un proceso de por sí de luto, como de 3 días en lo que yo pude bregar con el asunto de que Liam no existe, es Mila. Para poco tiempo después descubrir que Mila venía con anencefalia, que es una condición en la que la mayoría de los niños, si nacen, mueren inmediatamente, minutos después de nacer. Yo estuve en todas las citas médicas de todas mis hijas, y estuve en los partos de las 5. Pero en esta cita, luego de que se da esta noticia, el doctor no me dejó entrar. Y yo, no sé por qué, decidí quedarme en la sala de espera y no hacer un gran issue. No me gustó, porque yo siempre entraba y estaba en todas. Pero en esta decidí no hacer un issue y quedarme allí. Me quedé envuelto. Esto fue hace 15 años atrás. Y cuando ya nosotros sabíamos que había una enfermedad, porque ya el examen que se había hecho revelaba que tenía altos unos niveles de algo que solamente los tienen los bebés que tienen algún tipo de problema. Así que nosotros habíamos hablado sobre el asunto y sobre cuál serían nuestras posturas a raíz de cualquier enfermedad que pudiera tener el bebé, ¿verdad? O Mila. Mila se movía y Mila respondía a mi voz. Yo acariciaba la panza y ella reaccionaba igual que todos los otros embarazos de mis otras hijas. Exactamente igual. Cuando llegamos al médico, yo estoy en la sala de espera y luego veo salir a la mamá de las nenas llorando. Y al salir ella me cuenta que el doctor que nosotros escogimos, MI, por ser cristiano, le dice a ella, tú tienes que abortar. Y ella le dice, no, yo no puedo abortar porque esas no son mis creencias. Yo quiero esperar a que Dios, a ver si Dios quiere hacer un milagro. Y él le decía, se va a morir. Y repetidamente, hasta que la llevó a un momento emocional, ¿verdad? Que la sacudió. Y esa es mi experiencia con el aborto, por la cual hoy yo puedo dar gracias de que nosotros decidimos sostenernos ahí y no abortar. Esto ocurre, nosotros nos enteramos de esto como a los 5 meses, y un día como a los 8 meses y medio de embarazo, yo me di cuenta y le digo a la mamá de las nenas, oye, yo no he sentido a Mila moverse desde ayer. Y no reacciona a tu estímulo, que era lo que usualmente Correcto. pasaba. Y al otro día hicimos un sonograma y descubrimos que en efecto ella había fallecido. Y fue un primer parto, Nati muerta, un bebé que viene con vida, hace fuerza por salir, un bebé que está muerto. Así que fue un parto que duró 3 días, fue bien largo. Y fue una experiencia bien dolorosa. Pero yo le puedo dar gracias a Dios por no haber tomado la decisión de abortar en ese momento. Pero al igual que en ese momento no tomé esa decisión y por gracia de Dios hoy no tengo eso sobre mis hombros, ni ese recuerdo, sí he tomado muchas decisiones erradas en mi vida.
muchas veces inclusive intencionalmente. ¿Ves? Y de todas ellas me ha perdonado el Señor. Y la palabra dice que Él las echa al fondo del mar y no se olvida. Yo puedo lidiar acá con sentimientos, perdón, y se olvida, discúlpame, y no se acuerda. Yo puedo lidiar acá con sentimientos de culpa o lo que sea porque soy humano, o alguna gente que pudiera saber lo que hice pudieran señalarme para hacerme sentir culpable. Pero ese no es su corazón. Y para mí es importante traer esto porque me parece que yo veo y sé de personas que en el pasado, por alguna razón, abortaron, o esposos que apoyaron un aborto y pagaron porque se hiciera. Y entonces los veo que cuando... Todo con una recomendación médica, que es lo que tú también estás planteando. Correcto, y aún los que no lo hicieron de esa manera, los que lo hayan hecho porque les parecía que era conveniente o que no era malo. Pero que en el presente a lo mejor sus vidas han cambiado, han madurado, han aceptado al Señor y saben lo que la Biblia piensa sobre este asunto, ¿verdad? Y aún así veo que estas personas se mantienen a veces distantes de expresar su posición porque probablemente sienten que son hipócritas. No podrían plantearla porque... Exacto, porque ellos abortaron, o que no quieren votar a favor de los que están en contra del aborto porque sienten que eso sería ellos mismos ser hipócritas, tomar esa acción cuando ellos tomaron eso. Y es importante decirte a ti que nos estás escuchando hoy, no importa el error que tú hayas cometido en tu pasado, eso no determina quién tú eres en tu hoy y las decisiones que tú debes tomar por el bien tuyo y de tus hijos. Si algo es lindo en el reino, es que nosotros tenemos la oportunidad de enmendar la prenda, ¿entiendes? Y aunque esto no significa que yo me gano el perdón porque enmendé la prenda, sí demuestra que mi corazón ama lo que Él ama. Y que yo estoy dispuesto a rendir lo que algún día pensé y creí. Dije en el pasado que yo en algún momento fui independentista durante muchos años y defendía ese ideal a capa y espada. De igual manera, durante muchos años me consideraba feminista. Y hoy en día entiendo que todas estas ideas son contrarias a la agenda y el orden del reino. Así que puedo con facilidad decir, no soy quien era. Por gracia de Dios, te ha alumbrado. Por gracia de Dios, mis ideas han cambiado y han sido llevadas a otro lugar. Así que tú que nos escuchas, debes entender que el lugar donde tú estás hoy no puede ser determinado por tus decisiones del ayer. Tú debes poder entender que tanto la perspectiva de género, la autopercepción, la idea de la eutanasia, el aborto, son cosas que son abominables ante los ojos de Dios. Y que si algo nos toca a nosotros es poder ser una voz que está en contra de lo que a Él no le agrada y a favor de lo que Él ama. ¿No? Igualmente hay otras prácticas, ¿verdad?, que la Biblia promueve, ¿verdad? Es como cuando el Señor dice que nos da la inteligencia para hacer riquezas. Y ahora lo que me refiero es que nos da la capacidad para nosotros generar ingresos, tener familia, poder adquirir. Dios siempre va a querer vernos prosperar, que no implica que es que vamos a ser ricos, pero lo que quiere decir es que vamos a poder evolucionar, vamos a poder tener la fuerza para nosotros tomar decisiones, ¿verdad? Y poder tener una familia, poder sostener una familia también. Y en ese sentido también ahí hay políticas, ¿verdad?, que tienen que ver con unos programas que lo que fomentan más bien es que las personas ni siquiera trabajen ni se desarrollen, ¿verdad? Porque ven que de momento pues entonces no puedo tener el dinero suficiente para pagar mi seguro médico, y si no trabajo entonces sí lo tengo y hay unas condiciones. No le estoy juzgando, lo que estoy diciendo es que también hay otra serie de planes dentro de esas plataformas que uno también tendría que considerar. Por eso es que yo sé que hay economistas en el reino, hace falta economistas también en la política con la visión de Dios que pueda ayudar a la gente a desarrollar su máximo potencial, porque Dios hizo a todos con una gracia particular, que era para bendecir a los demás, ¿verdad? No solamente a uno mismo. Así que, Frenchy, gracias por abrir tu corazón. Yo sé que van a haber personas que van a ser bendecidas con tu experiencia, que van a poder tener una conversación con el Señor y quizás, ¿verdad?, poder recibir esa libertad. Esto es bien importante porque igualmente nosotros podemos cambiar de perspectiva porque somos alumbrados por la Biblia con relación al voto, que no votamos antes y ahora diríamos, pero ya que dejamos que Puerto Rico esté casi hecho pedazos, ahora yo voy a ir a votar. Eso es hipócrita de mi parte, podrían pensarlo, ¿verdad? Con relación a esto, y lo que estamos diciendo no es un buen día. Puede ser que haya alguna persona que haya pasado
el tiempo de inscribirse y no se inscribió y escucha este podcast y dice, ¿y ahora qué hago? Pues yo le tengo una buena noticia, no va a poder votar por el alcalde de su pueblo, ni tampoco va a poder votar por los legisladores de su distrito, pero siempre va a poder votar por la posición de la gobernación, la comisaría residente, y en este año que son unas elecciones históricas, donde vamos hasta, yo voy a decir histérica, también, ¿verdad? Unas elecciones históricas donde se va también a votar, aunque simbólicamente por el presidente, así que vas a poder votar por Trump, que es lo que estabas diciendo, ¿verdad? En ese sentido. Y también está la papeleta del plebiscito, que si bien, ¿verdad?, hay muchas visiones encontradas con relación a le da una oportunidad a aquellos que estamos empezando a ser responsables con nuestro voto, de mirar no solamente los ideales de estatus que están allí, sino las definiciones que están comprendidas, o sea, qué implica para efectos de transición. Ahora, si fueran al proyecto del Senado, del Congreso de los Estados Unidos, al proyecto que está ante la Cámara de Representantes que adopta estas definiciones, también vas a ver allí cómo se implementaría cualquiera de estos estatus si fuera favorecido. Claro, ¿por qué no se van a poder llevar estos resultados? Porque el gobierno, de manera interesante, como ha hecho en el pasado, ha fallado en hacer una campaña educativa, porque si hacen la campaña educativa, entonces los resultados son vinculantes. ¿Por quién votaría Ada Enríquez? Pues realmente mi voto es secreto. Quiero dejarlo así porque como estoy en todas estas, obviamente, esto sí lo voy a decir, tiene que ser personas que sean conservadoras, no solamente en el aspecto moral, ¿verdad? No solamente en la protección de la vida, sino también en el aspecto administrativo, ¿no? Yo creo que no debemos tener una intromisión desmedida del gobierno en todos los asuntos, sino que el gobierno debe ser un facilitador de la gestión del ciudadano, que debemos tener centrada a la familia. Así que tendría que ir, obviamente, en esa dirección. En el caso de, bueno, imagínate, en el caso de la presidencial solamente hay un conservador, así que con eso más o menos podemos adelantar el resultado. Pero en cuanto a lo que es local, realmente quiero mantenerme así por como te digo, este esfuerzo educativo y buscar que la gente de verdad pueda decidir por quién quieren votar, aunque yo no esté de acuerdo porque no estoy promoviendo a nadie, pero sí quiero que esa decisión, es mi aspiración, la decisión de todo el mundo sea una por convicciones y que se asegure de que no dañe la papeleta, que ese voto que emitió cuente, porque estoy convencida de lo siguiente, Frenchy, que si cada uno de nosotros, los hijos de Dios, buscamos la dirección del Señor, con toda posibilidad, Dios no necesariamente va a decirle a todo el mundo que vote de la misma manera, pero porque Él sí sabe qué resultado Él quiere ocasionar. Pero yo estoy segura que los resultados que obtengamos, aunque seamos sorprendidos, van a obrar para lo mejor si todos hacemos lo que nos toca. Amén. Yo me uno a las palabras del doctor Frank Turek. No sé si sabe quién es el apologeta cristiano probablemente más importante del mundo en el presente. Y él dice, yo no soy alguien que vota por un asunto. Como las personas que a lo mejor dicen, yo voto por el estatus. Yo voto por esto, por el estatus, algo así. No, por algún bien que te hizo una persona, puede ser. Pero él dice, yo soy alguien que descarta por un asunto. Y en mi caso personal, yo me uno a esas palabras porque hay algunos asuntos aquí con los cuales nosotros no podemos transar. Cualquier persona que esté dispuesto o que promueva ideas del aborto o que esté alineado a eso, al igual que la eutanasia, al igual que la autopercepción o la ideología de género, los cuales no solamente son un insulto a la inteligencia, sino que también hasta amenazan la preservación de la especie, no hay manera para mí que un cristiano pueda alinearse y votar agradando a Dios por estas personas. Así que para mí, todos esos quedan fuera por descarte. Yo en Arecibo voy a votar por Tito Ramírez y aunque él es del Partido Popular, yo puedo testificar que en mi carácter personal yo he visto diferentes cosas en él que no necesariamente se alinean a las plataformas del partido. Por ejemplo, el Octágono tuvo la oportunidad de ser prensa en el Mundial de Surfing, ¿verdad?, que hubo aquí en Arecibo. Y yo estuve en la conferencia de prensa en la cual ahí había poca gente. Eso no fue algo que lo vio todo el mundo. Pero estaba el presidente del Banco Popular y el presidente de la Organización Mundial de Surfing, que son dos personas, por lo menos en sus expresiones son laicos, no están alineados a ningún tipo de religión. Y todo el evento
lo que ocurría en tarima era algo laico, aún en la conferencia de prensa, hasta que le tocó el momento a Tito Ramírez. Cuando le tocó el momento a él, él dijo, esto llegó aquí, el presidente del Banco Popular había dicho su opinión de por qué esto había llegado. El presidente del Mundial de Surfing había dado su opinión de por qué esto había llegado a Arecibo. Y cuando él llegó, él dijo, Dios trajo esto aquí. Y todos ustedes necesitan tener a Dios en el corazón. Una hora y media más tarde, tocó la inauguración del evento y frente a 25 millones, en los cuales eso estaba siendo transmitido de personas en el mundo, él volvió y cuando le tocó su turno al micrófono, en un evento que era laico, en lo cual no se mencionaba ningún tipo de religión, volvió a decir, este evento llegó aquí, este Mundial de Surfing llegó a esta ciudad porque Dios lo trajo. Y para mí y para todos y cada uno de ustedes es necesario tener a Dios en el corazón. Aparte de eso, yo lo he visto cómo Él le ha abierto las puertas a la iglesia en esta ciudad. Y cómo a raíz de esas decisiones y de cómo Él le ha dado favor a iglesias que no tienen recursos, que no tienen donde reunirse y les ha provisto un lugar, les ha ayudado, etcétera. Me parece que el resultado de eso es lo que nosotros hemos podido ver, que hasta a nivel económico Arecibo fue el único pueblo, el único municipio en este cuatrenio que saldó la deuda, una deuda que llevaba más de 2 cuatrenios arrastrándose y que estaba bastante atrás. Así que me parece que votar por él es votar por alguien que abre las puertas a lo que Dios quiere hacer en esta ciudad, independientemente de lo que él diga o se profese ser. También sé que él suele entrar a muchísimos lives de distintas iglesias en Arecibo, y que se mantiene atento a lo que está ocurriendo. Y me parece que algo que sabemos, lo que hemos estudiado el tema del avivamiento, para los que nos interesa la agenda del reino, sabemos que la historia revela que siempre que Dios fue a traer un avivamiento sobre una ciudad, lo primero que hizo fue que tornó el corazón del gobernante en favor de la iglesia y del pueblo. Así que me parece que independientemente su partido tenga un cantar distinto, él ha abierto espacio para que la iglesia tenga camino abierto para poder mover la agenda del reino. Así que yo me atrevo a decir que voy a votar por Tito Ramírez y que, aunque no pretendo decirle a nadie cómo tiene o no que votar, me parece que es alguien que Dios lo puso ahí y que a raíz de que Dios lo haya puesto ahí, estamos viendo una bendición económica en esta ciudad, que volvió a llegar otro mundial de surfing que viene ahora y está aparentemente habiendo movimiento no solamente en favor de la iglesia, sino en favor económico en la ciudad, lo cual es importante. Tengo que reconocer que aunque dije que votaría por el Partido Proyecto Dignidad aquí en Puerto Rico en su mayoría, al igual que votaría por el Partido Republicano, yo no creo en ir y poner una cruz y ya. Yo no creo en eso. En algún momento hablamos sobre este tema que saltó ahorita antes de empezar, hace muchos años atrás, en lo que recuerdo que te dije que yo no creía en el voto íntegro. Y aunque mis perspectivas han cambiado en muchas ideas que yo tenía en aquel entonces, por utilizar un ejemplo que mucha gente conoce, el mejor equipo de la historia de baloncesto que ha existido fue el Dream Team que fue a Barcelona en el 92 de los Estados Unidos, que tenía a Jordan y que tenía un montón de gente. No, mis queridos, no es el Dream Team de los últimos años, es el Dream Team que fue a Barcelona. Más sin embargo, ellos tenían a Christian Laettner también, que no era un jugador NBA y que era un jugador colegial que lo pusieron ahí. No existe tal cosa como un equipo perfecto. Y nosotros, si hacemos la asignación o estamos atentos, siempre vamos a poder encontrar que algunas personas pueden pertenecer a algún partido, pero que realmente su voz es disidente a la plataforma o al cantar de ese partido. Así que no votaría íntegro por ningún partido, como voy a votar en Arecibo por Tito Ramírez, y puedo expresar que tengo ideologías o ideas en contra de todos los partidos por los que votaría. Por ejemplo, si yo estuviera en los Estados Unidos y fuera a votar por Trump, ¿verdad? Y mi voto fuera válido, yo tengo que decir que hay algunas de las posturas que a mí se me hace un poco difícil digerir, que puedo entenderlas de una perspectiva económica o de conveniencia, pero que algunas de ellas rayan en algunas cosas que son posturas de nosotros como hijos del reino que pueden ser un poco difíciles, como por ejemplo el asunto del border en los Estados Unidos. A mí ¿cuál sería la palabra para expresarlo? La narrativa detrás de eso a veces ignora o pretende el hecho de que nosotros debemos
tener condescendencia para los que están en necesidad, ser buenos hospedadores, y yo estoy consciente de que entran muchos criminales y todo eso, pero la narrativa, la manera en que se oye el discurso a veces pareciera estar cargado de un poco de pólvora, como si fuera un poco racista para con esas personas que vienen de afuera. Y aunque respeto el que piense que esto es una buena idea, y yo también pienso que es una buena idea reforzar el border, también tengo una esquinita con la que siento que algunas de estas ideologías no las comparto. Igual, no solamente esa. Habla por el reino. En el reino y en la Biblia, cuando dice que te acuerdes del extranjero, porque tú fuiste extranjero en Egipto, habla del extranjero que llega de una manera legítima. No estoy diciendo que, ¿verdad?, le hagamos mal. Lo que estoy diciendo es que espera que haya una ley y orden. Y en ese sentido, la política del presidente Trump, mientras estuvo, que estaba bregando con la pared, etcétera, lo que hizo fue proteger más bien a los que venían de una manera ilegal, porque como ya el paso no era igual, pues entonces ya tantas mujeres no eran muertas, tantos niños no eran explotados. Y en este caso, lo que ha ocurrido con abrir las fronteras, que no es otra cosa que parte de la agenda globalista. Correcto. Entiendo lo que estás diciendo, es cómo se proyecta. Sí, porque no estoy diciendo que no estoy de acuerdo, lo que estoy diciendo es que la narrativa se presta para los que, más allá de ser conservadores, son nacionalistas y tienen una esquina que es racista detrás de algunas de sus ideas. Pero aprovecho, porque como tanta gente no tiene entendimiento sobre esto, cuando oyen solamente, ¿verdad? No lo que tú dices, sino lo que dice el presidente de momento, lo que dice Kamala, no están viendo estos otros aspectos, porque en lo que es la entrada legal no estaban haciendo otro tipo de legislación para hacerla más difícil, sino que esa permanecía, es el asunto de ese acceso. Y lo que ha ocurrido ahora es que esto ha generado que estados como Texas y como Florida empiecen a hacer valer cada vez más lo que es la soberanía de los estados versus, ¿verdad?, estar en los Estados Unidos como tal, dependiendo de un gobierno federal. Pero lo entiendo lo que dice, cuando yo escucho eso, no me gusta el estilo de él, como correcto. lo dice. Entiendo, como tampoco, sí. como puedo entender a las personas que dicen, a mí no me gusta Trump, o a mí no me gusta lo que hizo Trump en X o Y momento. Por ejemplo, yo puedo decir que yo no comparto, y que como he sido criado en el Evangelio de niño, he tenido la oportunidad de codearme o de conocer muchísimos pastores, tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Y yo pudiera decir que probablemente el 90% de los pastores que yo he conocido y que respeto y que probablemente respetaría el lugar donde yo fui formado, no estarían de acuerdo con las expresiones que hizo recientemente César Vázquez de Jennifer González con respecto a su embarazo. Porque independientemente si él tuviera razón o no, el principio de la prudencia y del lugar más alto de un cristiano pretende asentar los asuntos en paz. Así que si yo no tengo la manera de poner un asunto a dormir ahora mismo, yo no lo voy a despertar, porque lo que voy a hacer es crear chisme y crear disidencia, ¿ves? Así que yo no puedo validar la conducta que pretende, porque yo creo hasta mi vida que este asunto es así, que yo me exprese de esa manera, que sin evidencia es irrespetuosa y que desde una perspectiva cristiana no me parece que tiene mucho sentido. Con todo y con esto, como creo que no existe equipo perfecto, yo sigo suscrito a la agenda del reino. Y no puedo desligarme de la agenda del reino porque entiendo que los otros partidos ya se desligaron de ella hace tiempo y que ellos persiguen una agenda que es contraria. Que votar por ellos sería ponerme la camisa del equipo contrario, del ejército que está en contra de la agenda del reino y decir, yo soy hijo del rey, pero voy a ir a pelear en favor de aquel otro ejército. Así que me reitero, que si los hijos pudiéramos tener entendimiento de esto y votáramos como es debido y de acuerdo al reino, definitivamente tendríamos una sociedad, un día a día más favorable como pueblo, un espacio más cómodo para la crianza de nuestros hijos, una sociedad más productiva con valores probados a través del tiempo, como hablabas del trabajo y etcétera, etcétera, que son cosas que veíamos en nuestros abuelos y eso, y que siempre rindieron a bien. Y me parece que veríamos el favor de Dios abrir camino para nosotros en muchas áreas. Nos es necesario y urgente por nuestro bien, el de nuestros hijos y el de los que vienen después, tomar acción, tomar nuestro lugar como hijos y defender lo que el Padre ama.
Has dicho, en conclusión, si voy a mirar lo que estás diciendo, nos estás exhortando a que miremos la plataforma, pero nos estás diciendo, pero no te ciegues con la plataforma, Correcto. mira los candidatos. Correcto. Y volviste entonces a lo que es la base que nos dice la Biblia, que miremos que la persona sea capaz, que sea temerosa de Dios, que sea honesta, que no sea sobornable, ¿verdad? Y que esté dispuesto a servir. Así que eso es algo que es un ejercicio que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y también una de las cosas que vemos de los que nos antecedieron, Frenchy, es que como ellos eran temerosos de Dios, y no estamos hablando de miedo, sino el respeto, el conocer, el decir, si Dios lo permite, más que una costumbre, era porque de verdad ellos decían, Dios tiene injerencia en nuestros asuntos diarios. Vemos también una sociedad en aquel momento que tenía mucha necesidad, pero tenía esperanza. Amén. Y ahora yo veo de muchas maneras, aún dentro de la iglesia, muchos cristianos que realmente, aunque profesan la fe, no tienen esperanza. ¿Sabe? Esa esperanza que de verdad tiene esa firmeza de que vamos a mejorar porque Dios está de nuestra parte y Dios nos va a ayudar. Y yo creo que este ejercicio también ayuda nuevamente a colocar al Señor en nuestro centro y a mirar, ok, Señor, a mí yo veo todo este panorama quizás muy lúgubre, pero tú tienes ya que tener aquí, entre estas personas que se han ofrecido o las que están disponibles, gente que pueda administrar conforme a los que son los criterios correctos. Ayúdame a identificarlos, yo creo que sí. Así es, Señor, ayúdanos. Pues muchas gracias, Ada. Ha sido mucho más que un privilegio y bendición poder contar con tu sabiduría y conocimiento para traer luz a estos temas que a veces nosotros no entendemos o conocemos muy poco. Y a todos ustedes que han sacado de su tiempo y nos han otorgado para nosotros para atender a este tema, le instamos a que compartan este podcast con sus familiares, amigos y en sus redes. Son muchos los que necesitan escuchar y poder tomar así una decisión orientada en la verdad. Recuerden que estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram y los episodios completos del podcast en YouTube. Y que el segundo season ya arrancó y en el octágono solo lo verdadero permanece. Dios me los bendiga. Bendiciones.